Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal. Un video muy especial. Primero, espero que hayan pasado una excelente Navidad y que venga un muy buen año nuevo. Pero tenemos nueva actualización, tenemos nuevo parche. Y es un parche sumamente interesante. Meten algunas cositas nuevas. Hablamos de la versión 1.9.0 de Merge Arena. Así que no perdamos más el tiempo. Vamos a ver qué trae. Bien, ya estamos dentro del juego y vamos a ver que ya tenemos adornos navideños, cositas festivas que llegan a nuestro juego favorito. Y vamos a ver también que tenemos nuevos héroes. 4 nuevos héroes legendarios que nos siguen dando a pensar que la idea es que nuestros mazos en arenas altas estén conformados por héroes legendarios. Se está armando una oferta muy grande de héroes legendarios, así que me imagino que va por ese lado. Pero lo primero que encontramos es en la tienda dos pestañas acá abajo. Una estándar, que es la tienda de siempre, como la conocemos, con la actualización, con los cofres gratis y todas estas cositas, los cristales. Y después tenemos la pestaña de eventos. ¿Qué encontramos acá? Guantes, bolsa de guantes, montonazo de guantes. Tenemos estas cosas que no se compran con oro. Fíjense que cambia totalmente arriba también los menús. Tenemos 2 guantes y tenemos 150 que yo entiendo que son dientes. O sea, es rarísimo, no sé por qué serán dientes, pero tienen forma de dientes. Y nos da la posibilidad de intercambiarlo por una carta legendaria random, 15.000, por un druida, la Valkyria, que en este momento me imagino son la rotación que tenemos. Fíjense que en 5 días, 5 horas va a cambiar esta rotación. Podemos cambiarlo por montones de oro, puñado de esmeraldas. Y además también tenemos acá un pequeño regalito. Viene Papá Noel a Merge Arena y nos deja 100 dientes. Son dientes, efectivamente. Y es más, si vemos una publicidad nos regalan 500 más. Así que bueno, es bien recibido. Obviamente si pensamos en cambiarlo por una legendaria es poco. Vamos a tener que jugar. ¿Pero jugar qué, Nachitus? Si todavía no sabemos cómo se sacan estos dientes. Bueno, básicamente los dientes los sacamos jugando un nuevo evento que agregaron, que es el Gran Torneo. Lo cual me encanta que hayan metido esto, porque vas a jugar en vivo y en directo, en tiempo real, con otra gente. Y cada ronda te vas a cruzar con un adversario diferente. Son 8, si no me equivoco, los jugadores que participan en cada uno de los torneos. Y en estos torneos vas a ir sumando puntos. O mejor dicho, vas a ir escalando posiciones o bajándolas, dependiendo si vas ganando o perdiendo las rondas. Cuando te quedas sin corazones, te vas a ir quedando afuera y te va a dar una cantidad determinada de dientes. Te balancea con gente por encima y gente por debajo de tu poder general. Con lo cual, bueno, yo el torneo que jugué me fue realmente mal. Salí séptimo, pero la primera vez que jugaba. Y acá una salvedad interesante, que es que, bueno, yo tengo el afiliado, el modo donador activo. Entonces ahí arriba vemos que se aumenta el tamaño del almacén de guantes. La gente que no paga dentro del juego, no tiene esta membresía, básicamente tiene un torneo, una posibilidad de participar. Va a jugar una vez y después obviamente va a tener que comprar guantes o adquirir guantes dentro de la tienda, o haciéndose miembros con esta membresía que vos pagás y te dan ciertos beneficios. ¿Por qué digo que es interesante? Porque básicamente pagando la membresía antes no tenías tantas cosas positivas o tantas cosas buenas. Más allá de las actualizaciones de tienda, que están muy buenas, no había mucho más que hacer. Bueno, tenías un salvaguardo de copas, cosa de que perdías las 3 primeras partidas del día y no perdías copas, lo cual está bueno. Tenías algunas cositas, pero esto sí me parece que ya marca una diferencia sustancial, teniendo en cuenta que vamos a poder desbloquear nuevas cartas legendarias, más esmeraldas y un montón de cositas que ya vimos en lo que es la tienda. Acá vamos a tener la posibilidad de participar 3 veces en 3 torneos diferentes, lo cual esto está realmente muy bueno. No vamos a jugar un torneo ahora, más que nada por una cuestión de tiempo. No quiero que quede un video tan largo. Entonces, bueno, vamos a revisar lo que sigue de esta actualización, porque es una actualización grande. Además de meter el gran torneo, creo que acá hay más información. Reglas del evento: participa en el torneo, hazte con la victoria y consigue dientes. Puedes canjear los dientes. Bueno, no hay mucho que... Pensé que iba a poner un poquito más de información, pero la realidad es que no. Otra cosa positiva que tiene la membresía, que aprovecho para comentarles, es que nos aumentan la cantidad de fichas que podemos ganar durante el día, ¿no? O sea, yo acá tengo 200 de 200. He jugado bastante hoy. De hecho, estoy jugando el evento de carrera de héroes. Vengo primero. Me estoy poniendo un empeño muy grande en gastar mis fichas y jugar mucho para poder salir primero, porque el primer premio son 10 esmeraldas,
10 cristales celestiales mejorados, mejor dicho, y 30 cristales celestiales, que vengo acumulando, como verán, tengo 23 y 74, porque quiero sacar legendarias. Vamos a hacer un videito en el cual vamos a estar tratando de conseguir las legendarias nuevas, así las podemos probar y ver. Otra cosa interesante, y es que en el gran torneo no vamos a usar nuestro mazo, y eso me parece sensacional. Vamos a tener la posibilidad de elegir entre todas las cartas. Es una especie de draft en el cual nos van a dar 3 cartas y nosotros vamos a elegir una, y ahí vamos a ir armando nuestro mazo, lo cual, la verdad, llama la atención y tengo mucha expectativa, ¿no? Con que esto puede llegar a estar muy pero muy bueno. Y ahora sí vamos a revisar lo que sigue en la actualización, que es básicamente los héroes nuevos que han ingresado dentro del juego, dentro de Merge Arena. Primero, el Patocóptero, pertenece a la facción de científicos locos. Mucho cuidado con esto porque, para quienes hayan jugado en League of Legends, es muy similar a un Corki, básicamente. Impacta a 10 enemigos con sus misiles, cada uno de los cuales inflige 16.356 de daño. Después lanza una bomba que inflige 20.219 de daño en área. Ojo con esto, pega en área y mete bastante daño por lo que veo. Si muere el Patocóptero, explota e inflige 7.336 de daño a los enemigos circundantes. Mete muchísimo daño, y lo más interesante de todo también es las zonas que mejora ahí abajo, el patrón de refuerzo. Este es un campeón, o un héroe mejor dicho, que me gustaría habilitar. Hay que ver, ¿no? Hay que conseguirlo. Las legendarias son complicadas y son difíciles de obtener en este juego, por lo menos de momento, lo cual, para mi gusto, lo hace más interesante, porque si todos tuviéramos legendarias, entonces no habría tanto énfasis en conseguirlas. Después tenemos un soporte, entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque fíjense lo que hace. Provoca sueño de forma indefinida a un enemigo, y si el objetivo recibe un ataque, se despierta y sufre 175.605 de daño. Es una brutalidad. Prácticamente te lo deletea. O sea, es muchísimo daño el que mete, si es que impacta en un objetivo que esté dormido. Y además te lo duerme por tiempo indefinido. O sea, prácticamente te deja fuera de combate a un héroe. Con lo cual, bueno, el Batracio Lirón, un nombre complicado de aprender, pero, bueno, pertenece a la Orden Arcana. Interesante este héroe también. Y después vamos a tener los últimos dos que han introducido, no sé si se dice así, pero dentro del juego, que es el Paladín. Este me encanta, o sea, por lo menos me encanta la idea, porque es un tanque, básicamente va a ser frontline, y además va a curar a nuestros aliados, con lo cual es un tanque barra soporte. Golpea a un enemigo con el martillo, le inflige 50.173 de daño y le provoca aturdimiento durante 3 segundos. Al golpear, el martillo libera una onda sanadora que cura 35.121 puntos de vida a todos los aliados. Ahí tenemos el patrón de refuerzo, que también está bueno. Cubre bastante área. Y obviamente lo que tiene bueno también es que, al igual que el Golem, que también es un tanque, lo podemos poner adelante y nos va a mejorar las tropas de atrás, con lo cual tiene bastante sentido y está bastante bueno. El Paladín también es un héroe que me gustaría sacar, que he tenido la posibilidad de probarlo en el torneo y me gustó bastante. Siento que le falta un poquito más, pero bueno, hasta que no lo logre testear bien, o sea, una tirada no vale la pena decirle si funciona o no funciona, pero me gustaría probarlo, testearlo un poquito más, porque me parece que le falta un poquito más de aguante. Y después tenemos el Rey Mono, que es el último de estos 4 héroes nuevos que metieron en Merge Arena en esta última gran actualización, que pertenece a Guardianes de la Naturaleza. El Rey Mono obtiene inmunidad a los efectos de control, y esto es importante porque si recordamos el Batracio que te duerme las tropas, bueno, al Rey Mono no lo va a poder dormir, y eso es importante, es prácticamente un counter de ese soporte que habíamos hablado. Lanza una ráfaga que impacta a todos los enemigos en línea recta, inflige 33.465 de daño y les provoca aturdimiento durante 2 segundos. Después se teletransporta hasta el objetivo más alejado. Una especie básicamente de pesadilla. Vieron que la pesadilla se teletransporta a una zona y mete miedo en área, lo cual los deja ahí un poquito perdidos durante un rato. Bueno, el Rey Mono también hace eso, lo cual también es interesante porque no solamente es un guerrero, o sea, pega a melee, sino que además tiene la posibilidad de ir a la backlane, ¿no? Y tratar de eliminar a esas tropas molestas que meten mucho daño o que curan, ¿no? En el rol de soporte. Así que básicamente eso es lo nuevo que han metido en este momento en Merge Arena. Espero no estar perdiéndome alguna cosita extra, pero la verdad que es una actualización muy buena, muy positiva, que mete un evento más, que es el gran torneo, que les recomiendo y mucho
que lo prueben y que lo aprovechen. Y me gustaría saber, no sé si está por acá, pero ¿cuánto está la membresía? Está 5,50 la membresía, $5,50. La verdad, con el tema de los torneos, siento que es una buena posibilidad para desbloquear legendarias. Y además los torneos realmente están entretenidos. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, obviamente no olviden dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita para estar al tanto de todas las nuevas actualizaciones y las cositas que van a venir en Merge Arena. Y probablemente en el próximo video juguemos torneos, así ven también un poquito cómo es. Pero les recomiendo que le den una chance a este juego porque está realmente muy bueno y cada vez tiene más descargas y cada vez hay más gente jugando. Así que nada, que tengan un excelente fin de año, los quiero mucho.